Bueno chicos, este puede ser de los últimos vídeos que haga. Vamos a utilizar estos dos ejercicios, el 8 y el 9, para explicar el tema de fuentes de energía, ¿vale? Y cómo se utilizan estas fuentes principalmente para producir electricidad, ya que después utilizamos la electricidad para nuestro día a día, prácticamente en casi todo. Dice, repasa las fuentes, el ejercicio 8, ¿vale? Repasa las fuentes de energía estudiadas e indica cuáles se pueden utilizar para producir, obtener electricidad. Os puedo asegurar que de todas las fuentes que tenéis aquí, todas se pueden utilizar para producir electricidad. La cosa es, ¿sale rentable utilizarlas para producir electricidad? Pues algunas sí, otras no. ¿Vale? Bien, vamos a empezar por las no renovables. Empecemos con el carbón. El carbón ha sido una de las principales fuentes de energía prácticamente hasta finales de 1950 para producir electricidad. Lo que se hacía es lo siguiente: se utilizaba una gran caldera donde se metía el carbón y se quemaba. Esta caldera estaba en contacto con un circuito de agua, el cual pasaba a estado vapor. Este vapor salía a presión a lo que sería una turbina y la turbina movía lo que sería un generador eléctrico, ¿vale? Que es una especie de motor eléctrico, pero al revés. En vez de darle electricidad y producir movimiento, le doy movimiento y produzco electricidad. Así funcionan todas las centrales eléctricas o la mayoría de centrales eléctricas que hay en el mundo, quitando las de fotovoltaica o la de eólica o la de, ¿vale? Funcionan casi todas iguales, ¿vale? Lo que se hace es se calienta el líquido, normalmente es una mezcla de agua con sales. Esa agua sale en estado vapor a presión, llega a una turbina y después pasa a un generador. Eso hace que esta parte de aquí sea común en casi todas las centrales eléctricas. Esta de aquí también, ¿vale? Vamos a ponerla si queréis de otro color. Esta de aquí también, pudiendo variar un poquito el circuito. Y después la fuente de energía, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Esa va a ir cambiando. Con el petróleo, ¿vale? ¿Se utiliza normalmente para producir electricidad? No, el objetivo del petróleo es generar plásticos, aceites y combustibles. Entonces, esa no la vamos a tachar como fuente de energía eléctrica, ¿vale? Que se podría, por supuesto. ¿Quién no ha oído hablar de un motor al cual yo le echo gasolina y produzco electricidad? Es muy típico en en las ferias encontrarte la típica caravana de los perritos calientes, las hamburguesas, cuya electricidad funciona a partir de un motor, ¿vale? Chiquitito. Pero no es habitual, ¿vale? Se utiliza principalmente para llevar lo que es la electricidad a nuestras casas. Gas natural, sí, ¿vale? Hay un tipo de centrales que se llama centrales de ciclo combinado que funcionan prácticamente igual que estas, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de quemar carbón, lo que quemo es gas, ¿vale? Y después, la nuclear, principalmente, aparte de producir armas nucleares y utilizarlas en los hospitales para resolver problemas como el cáncer y todo eso, se utiliza la energía nuclear como fuente de energía eléctrica. Lo que se hace es calentar el líquido a partir de un proceso nuclear. Ese proceso sería la fisión nuclear, ¿vale? Se rompen los átomos y a partir de la rotura de los átomos caliento un líquido y produzco esto. Fijaros que esta parte, vuelvo a repetir, es la misma. Lo que sería la zona azul y la zona esta azul que tengo aquí, ¿vale? Esta zona no cambia en casi ninguna de las centrales que he ido mencionando. Eso con respecto a las centrales, a las fuentes de energía no renovables. Si nos pasamos a fuentes de energía, lo que serían, aquí esto está mal, esto sería, un momentito, renovables, fuentes de energía renovables, ¿vale? Si miramos el sol, ¿vale? Se utiliza hoy en día y está muy de moda utilizarlo como fuente de energía para producir electricidad, ¿vale? Tenemos los rayos solares que llegan a unos paneles, ¿vale? Que están formados principalmente por silicio, que es un tipo de elemento químico que está en la tabla periódica.
ese silicio que sostiene, por cierto, de la arena de la playa, ¿vale? Hace que los electrones, que son unas partículas pequeñas que están dentro de los átomos, fluyan y al fin y al cabo los electrones son los causantes de la electricidad y esa electricidad fluye directamente a donde se necesite, ¿vale? Eso está muy de moda, ¿vale? Y cada día va a estar más. Bien, el agua. ¿Cómo se utiliza el agua para producir electricidad? También muy utilizado. Todas las centrales, todos los embalses y todo eso suelen tener dos funciones. Por un lado, almacenar agua, ¿vale? Para un futuro donde no llueva, pues utilizarla de ese embalse. O cuando se deja circular el agua para que llegue a tu casa, se aprovecha la velocidad que tiene, una energía cinética que lleva, ¿vale? Para hacer funcionar lo que sería una turbina. Fijaros que es igual que esta, ¿vale? Esta parte sería igual que esta de aquí, ¿vale? Aquí lo que pasa es que el movimiento de esta turbina pues no lo hace un vapor, lo hace el agua a mucha velocidad, ¿vale? Y después esa turbina que tiene un eje hace mover un generador y a partir del generador produzco la electricidad. Fijaros que es el mismo mecanismo de la central térmica, pero sin calentar agua, ¿vale? Después, el viento. Oye, pues sí, los molinos de viento funcionan de la misma manera que prácticamente una central hidráulica, que sería esto de aquí. La única diferencia es que para mover esta turbina, esta que tengo aquí, ¿vale? No utilizo el agua, utilizo el viento, ¿vale? Pero el proceso sería el mismo, si toda esta parte que ya está inventada desde prácticamente principios de siglo, ¿vale? Es el que se utiliza en los molinos de viento. Y por último, tenemos la biomasa y biocombustibles, ¿vale? Aquí vamos a ponerlo en rojo, pero también lo vamos a poner en verde. ¿Por qué? Porque la biomasa sí es verdad que se utiliza en muchos casos para producir electricidad. Bueno, en muchos casos, en algunos casos para producir electricidad. Hay centrales donde se calienta un líquido, ¿vale? En vez de quemando gas, quemando carbón, quemando a través de un proceso nuclear, se hace utilizando biocombustibles, como puede ser el hueso de la aceituna, ¿vale? El hueso de la aceituna es un material biológico, ¿vale? Que tiene mucha energía, se puede calentar, quemar, ¿vale? Tú ya has cogido y has quitado de la aceituna, has quitado el aceite, te quedas con el hueso. ¿Y qué haces con el hueso? ¿Lo tiras al campo? No. Lo quemas, produces calor, ese calor calentaría un líquido y se podría producir electricidad. En Córdoba hay algunas centrales de este tipo, ¿vale? Después tenemos los biocombustibles. Los biocombustibles sí que no son un mecanismo para producir electricidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón. Porque el biocombustible se utiliza para obtener un derivado del petróleo, un derivado igual que sería el diésel, ¿vale? Y si el petróleo no se suele utilizar normalmente para producir electricidad, biocombustible tampoco, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado esta parte clara. Aquí otra vez tenemos este error que lo vamos a corregir tachándolo, ¿vale? Bien, vamos a empezar por fuentes de energía las cuales directamente no se utilizan para producir electricidad. Pues bien, el carbón, aunque principalmente se utilizó para producir electricidad, también se utilizó al principio para no producir electricidad. ¿Qué es lo que quería? Calor, ¿vale? ¿Calor para qué? Para calentar el agua, para calentar un edificio, para calentar una habitación, ¿vale? Es muy común a principios de siglo que las casas se calentasen con calderas como las que tengo aquí puestas, ¿vale? De carbón, ¿vale? Se utilizaba el calor que desprendía esta caldera a través de muchas veces sistemas de radiadores, llevando el calor al agua y el agua caliente pasaba por las habitaciones y calentaba las habitaciones. Y era muy normal encontrar, sobre todo en pueblos de las zonas frías, encontrar el típico oficio de carbonero que se dedicaba a venderte el carbón para tu caldera. Yo recuerdo en Sevilla, que no es una zona especialmente de frío, encontrar en ciertos barrios, como los barrios de Triana, ¿vale? Personas que se dedicaban a este oficio, al oficio de carbonero. Lo que pasa es que hoy en día esto está más que extinguido, ¿vale? El petróleo,
Pues mira, del petróleo. El petróleo es un combustible que se utiliza principalmente para producir aceites, plásticos y sobre todo combustibles. Combustibles como el diésel o la gasolina, que es una sustancia que se necesita por mayor temperatura para producirlo. ¿Cómo se transforma el petróleo en estas cosas? Pues lo que se hace es calentarlo. Y cuando se calienta se produce un proceso que se llama destilación. ¿Os acordáis que lo vimos en clase cuando destilamos el vino y sacamos el alcohol? Lo vimos en el laboratorio. Pues bien, este proceso es el que utilizamos para producir gasolina, diésel y 20.000 compuestos más, como puede ser plástico, gases que pueden arder, etcétera. ¿Vale? Espero que esto lo hayáis entendido. Después, gas natural. El gas natural, ¿vale? Principalmente se utiliza para llevar calor llevarlo a nuestra casa, calentarlo y producir calor, ¿vale? Para calentar el agua, ¿vale? También, vuelvo a repetir, se utiliza para producir electricidad, que tiene esas dos vertientes. Le pasa igual que al calor, que al carbón. Y nuclear, pues mira, nuclear no se utiliza, su energía no se utiliza para otra cosa prácticamente que producir electricidad. Sí, para bombas, para los hospitales, pero prácticamente no. No es comparable la cantidad de energía de material nuclear que se utiliza para producir electricidad como para llevarlo a los hospitales y producir productos radioactivos. Después, fuentes renovables, ¿vale? Con respecto a las renovables, vamos a ver. El sol le pasa igual que al carbón o al gas natural. El sol se utiliza tanto por un lado para producir electricidad, os acabo de poner el ejemplo de antes, ¿vale? A través de los paneles fotovoltaicos, ¿vale? Pero también se utiliza lo que se llama paneles térmicos para producir calor, ¿vale? Calor para calentar el agua. Los rayos solares llegan a los paneles térmicos, que son muy distintos a los fotovoltaicos. Se calienta el agua y este agua, una vez caliente, normalmente se intercambia con un acumulador que suele estar aquí en la parte de arriba, ¿vale? Eso lo podéis ver en muchas terrazas, ¿vale? De nuestra ciudad. Y ese agua calentada es el que después tú vas a consumir como agua caliente, ¿vale? Entonces no es directamente, no se utiliza para producir electricidad, sino también ahí solo es para producir agua caliente, calor. El agua como fuente de energía que no sea para producir electricidad. Hace años sí, pero ahora podemos decir que no, ¿vale? ¿Por qué? Por una razón. Porque antiguamente es verdad que yo utilizaba el agua, movía lo que sería algo parecido a una turbina, una rueda de molino, ¿vale? Eso estaría aquí, sería esta zona de aquí. Llega el agua con cierta velocidad, ¿vale? Mueve el molino, ¿vale? Y aquí hay una super piedra en la cual el molinero está tirando trigo, maíz, ¿vale? Y produce lo que serían las harinas, ¿vale? Eso es muy antiguo, se puede ver en algunos pueblos del norte de Sevilla, todavía hay algún molino de agua, en el norte de España también lo hay, pero que no están en uso, están en desuso, ¿vale? Ya esto no se queda así. Y antiguamente pues sí se utilizaba la energía del agua, ¿vale? Esta energía cinética que lleva, ¿vale? Para producir un movimiento y moler el grano, ¿vale? El viento también era algo parecido a esto, ¿vale? En vez de utilizar el agua, la velocidad del agua, utilizar la velocidad del viento y producía también un proceso parecido. Si no, fijaros muchas veces si habéis usado Despeñaperro, te encontrarás los típicos molinos de Don Quijote de la Mancha, cuyo objetivo era ese, era que el viento hacía mover una turbina y molías lo que era con la rueda de molino, pues molías el maíz y el trigo. Otro caso que tenemos también del viento son los molinos para bombear agua. Esto te encuentras de vez en cuando algunos en Andalucía, pero son poco habituales, ¿vale? Se utilizan otro tipo de mecanismos normalmente ya hoy en día para sacar el agua de un pozo, ¿vale? Pero aún así son muy bonitos verlos, ¿vale? En Estados Unidos pues supongo que todavía estarán en uso, ¿vale?
pero pocos son los casos donde se utiliza el viento para producir electricidad, no producir electricidad. Principalmente, como te digo, es para los molinos estos para moler trigo, o para esto sería para bombear el agua. Al girar el molino se mueve lo que se llama un vástago, que es una palanca que sube y baja, y se puede sacar el agua del pozo. ¿Vale? Y por último, la biomasa y los biocombustibles. Pues aquí te diría otra vez que sí, la biomasa, principalmente la leña, ¿vale? Que se consideraría, la leña es biomasa, ¿vale? Porque es los desperdicios del campo. Se utiliza para producir calor en las casas, ¿vale? Y los biocombustibles, ¿vale? Que son como materia, es utilizar lo que sería sustancias como el trigo, el maíz, para producir principalmente diésel, ¿vale? Esto es un poco raro porque en vez de utilizar el maíz para hacer palomitas de maíz o hacer aceite de girasol o en el caso del girasol o hacer algún tipo de aceite, ¿vale? Se utiliza para producir diésel, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que no utilizamos petróleo. Desventaja que los cultivos, en vez de llevarlos para producir comida, se utilizan para producir una sustancia que va a provocar no contaminación, porque esto no realmente es contaminación cero, que no es directamente útil para el hombre, sino más bien para el transporte y para las empresas y todo eso. Bien, esto sería un resumen de estas tres hojas que os he ido mandando: 148, 149, 150 y 151, ¿vale? Y sería lo más importante. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Un saludo.